Yo fui a Tierra Santa a enterrar a Cristo. Terminé resucitándolo en mi corazón. Mi nombre es Javier Morales y durante 15 años dediqué mi carrera como historiador afrocaribeño a una misión muy específica: demostrar que Jesús de Nazaret era un mito, un personaje inventado, una construcción literaria que el tiempo había convertido en supuesta realidad histórica. Tenía mis razones para odiarlo, para querer borrarlo del mapa de la historia. Y créeme, tenía las credenciales para hacerlo. Doctorado en Historia Antigua por la Universidad de La Habana, especialización en manuscritos del Cercano Oriente, acceso a archivos que muy pocos investigadores han tocado. Mi plan era simple: ir a Israel, examinar cada piedra, cada pergamino, cada inscripción, y escribir el libro definitivo que finalmente pusiera a descansar el mito de Cristo. Lo que no esperaba era que cada pista que seguí para destruirlo, cada documento que examiné para desacreditarlo, cada testimonio hostil que busqué para humillarlo, terminara construyendo el caso más sólido que jamás había visto a favor de su existencia histórica. Hoy te voy a confesar las 7 pruebas que encontré, 7 clavos en el ataúd de mi escepticismo. Y te advierto algo: si llegaste aquí buscando que te confirme que Jesús es un mito, vas a salir de aquí con tu mundo completamente volteado. Porque eso es exactamente lo que me pasó a mí. Antes de continuar, quiero decirte algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus comentarios, veo sus nombres y los llevo ante Dios cada mañana. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Únete a esta familia. Padre, te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video. Que la verdad que vamos a descubrir no solo toque sus mentes, sino que transforme sus corazones. Que encuentre en estas evidencias no solo conocimiento, sino encuentro personal contigo. Amén. Ahora déjame mostrarte lo que encontré en esas tierras polvorientas de Palestina. La primera prueba me golpeó como un mazo en la cara. Era septiembre del 2011. Estaba en la biblioteca del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Hebrea de Jerusalén, revisando las antigüedades judías de Flavio Josefo. Buscaba inconsistencias, anacronismos, cualquier cosa que me permitiera descartar el famoso Testimonium Flavianum como una interpolación cristiana posterior. Pero mientras más profundizaba en el análisis textual, más me daba cuenta de algo perturbador. El texto era auténtico. Josefo, un historiador judío fariseo que vivió en el primer siglo, que luchó contra Roma, que jamás se convirtió al cristianismo, escribió sobre Jesús no una, sino 2 veces en sus obras. Y no lo hizo como devoto, sino como historiador registrando hechos incómodos. En Antigüedades 18, 63, 64 escribe: por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que es lícito llamarlo hombre, pues fue autor de hechos asombrosos, maestro de personas que reciben la verdad con placer. Atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Era el Cristo. Y cuando Pilatos, por denuncia de los principales de entre nosotros, lo castigó con la cruz, no cesaron los que lo habían amado desde el principio. Pero esto no era todo. En Antigüedades 20, 200, Josefo menciona a Santiago, hermano de Jesús, quien es llamado Cristo, al describir su ejecución ordenada por el sumo sacerdote Anás. 2 menciones independientes. Un historiador hostil confirmando no solo la existencia, sino los detalles específicos de la vida de Cristo. Pero Josefo era apenas el principio. Tácito me destruyó cualquier esperanza restante. Publio Cornelio Tácito, probablemente el historiador más respetado de la Roma imperial, senador, cónsul, yerno de Agrícola, un hombre que despreciaba profundamente a los cristianos y los llamaba odiosos por sus abominaciones. En sus anales, libro 15, capítulo 44, escribiendo sobre el incendio de Roma del año 64 después de Cristo, registra: para acallar el rumor, Nerón culpó e infligió las más refinadas torturas sobre una clase aborrecida por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. Cristo, el originador de este nombre, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilatos durante el reinado de Tiberio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tácito está escribiendo en el año 116 después de Cristo, apenas 83 años después de la crucifixión. Está consultando archivos imperiales romanos. No está citando fuentes cristianas. Está accediendo a registros oficiales del gobierno que ejecutó a Cristo. Un enemigo del cristianismo confirmando desde archivos hostiles que Jesús existió, que fue ejecutado por Pilatos y que su movimiento se expandió hasta Roma. Esto no es testimonio devoto, es documentación forense. La segunda prueba apareció literalmente enterrada bajo mis pies. Era marzo del 2012 y estaba en Cesarea Marítima examinando la famosa inscripción de Pilatos. Descubierta en 1961 por el arqueólogo italiano Antonio Froga, esta losa de caliza de 82 centímetros de alto por 68 de ancho había estado funcionando como escalón en un teatro romano durante casi 2000 años. Cuando la extrajeron y limpiaron la argamasa acumulada, emergieron las palabras en latín que confirmarían uno de los detalles más específicos de la crucifixión: Tiberieum Pontius Pilatus, praefectus Iudae. Poncio Pilato, prefecto de Judea. Por primera vez en la historia teníamos confirmación arqueológica directa de la existencia del hombre que ordenó la crucifixión de Cristo. Pero no era solo la confirmación de Pilatos lo que me impactó, era la fecha.
Esta inscripción fue tallada entre los años 26 y 36 después de Cristo, exactamente durante el período en que los evangelios sitúan la crucifixión. No era una invención posterior, era evidencia contemporánea, piedra que hablaba desde el primer siglo. Mientras sostenía esa inscripción, porque sí, tuve el privilegio de tocarla con mis propias manos, sentí el peso específico de 2000 años de historia. La piedra caliza estaba fría al tacto, con una textura rugosa que me raspaba los dedos. Y pensé, esta roca estuvo aquí cuando Jesús caminaba por estos mismos caminos. Esta inscripción fue tallada por manos que vivían en el mismo mundo que él. Ya no podía refugiarme en la teoría de que Pilatos era una invención cristiana posterior. Estaba tocando la evidencia. Pero el verdadero bombazo arqueológico llegó cuando descubrí los osarios. En 1990, durante la construcción de un parque en el barrio de Talpiot, al sur de Jerusalén, los bulldozers destaparon una tumba del primer siglo que contenía 10 osarios, cajas funerarias de piedra caliza donde se guardaban los huesos después de la descomposición inicial del cuerpo. 6 de estos osarios tenían inscripciones, y las inscripciones me helaron la sangre. Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José. María, María. Jose, José. Matía, Mateo. Yehuda bar Yeshua, Judas hijo de Jesús. Los nombres exactos de la familia de Jesús según los evangelios, concentrados en una sola tumba, datados arqueológicamente en el periodo correcto. El análisis de pátina, esa película mineral que se forma sobre la piedra con el tiempo, confirmó que las inscripciones eran auténticas, no falsificaciones modernas. Pero había más. En el osario marcado como Santiago, hermano de Jesús, el análisis isotópico reveló que la piedra caliza provenía de las canteras de Jerusalén, específicamente del área del Monte de los Olivos. La química de la roca coincidía exactamente con el lugar donde los evangelios sitúan la vida de la familia de Cristo. Nombres correctos, lugar correcto, tiempo correcto. La tierra misma estaba testificando. La tercera prueba casi me hace abandonar la investigación. Era julio del 2012 y estaba en el Instituto Oriental de Chicago examinando fragmentos de los papiros de Oxirrinco. Papiros del siglo II y III, encontrados en el basurero de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco, que preservaron miles de documentos de la vida cotidiana del Egipto grecorromano. Entre cartas comerciales, contratos matrimoniales y recibos de impuestos, empecé a encontrar algo inquietante. Menciones casuales de Jesús en contextos completamente seculares. Un papiro del año 200 después de Cristo contenía una carta comercial donde un mercader egipcio juraba por Cristo al cerrar un negocio de grano. Otro fragmento del siglo III mostraba una factura donde alguien había dibujado un pez en la esquina, el ictus, símbolo cristiano primitivo, junto a cálculos matemáticos rutinarios. Pero el papiro que me dejó sin palabras fue el P-Oxy 3525, un fragmento del siglo III que contenía lo que parecía ser un himno cristiano primitivo en griego. Kyrie Jesu Christou, eleison gemas. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Este no era un documento teológico oficial, era un papel usado, probablemente desechado después de una reunión doméstica de cristianos egipcios. Música, oración, vida cotidiana girando alrededor de una figura que supuestamente era mítica. ¿Cómo explicas que gente común y corriente del siglo II esté organizando su vida comercial, sus juramentos, sus canciones, sus oraciones, alrededor de alguien que nunca existió? Es imposible. Los mitos no generan cultura popular instantánea. Las figuras históricas sí. Ok, necesito detenerme aquí por un segundo porque esto es importante. Cuando yo estaba pasando por mi propia transformación, cuando la evidencia se acumulaba y ya no podía negarla, lo más difícil no fue creer, fue saber qué hacer con esa creencia. ¿Cómo pasas de ok, esto podría ser real, a realmente vivirlo? Estaba perdido. Y entonces encontré algo que se convirtió en mi ancla diaria. Una aplicación que me encuentra donde estoy, ya sea escéptico, buscador o alguien redescubriendo su fe. Es lo primero que abro cada mañana. Cada mañana. Link en el comentario fijado. Pero déjame contarte lo que pasó después, porque aquí es donde se pone realmente interesante. La cuarta prueba llegó cuando analicé los manuscritos. No estoy hablando de copias tardías medievales. Estoy hablando de papiros del siglo II que están a solo una generación de los autores originales. El papiro P52, también conocido como el fragmento de Rylands, contiene versos del Evangelio de Juan y está datado entre 125 y 150 después de Cristo. Eso significa que fue escrito cuando todavía vivían personas que habían conocido a los discípulos originales de Cristo. Tenía el fragmento en mis manos, guantes de algodón, temperatura controlada, humedad monitoreada, en la biblioteca John Rylands de Manchester. El papiro es diminuto, solo 8.9 centímetros de alto por 6 de ancho, con texto en ambos lados. Pero esos pocos versos de Juan 18, 31, 33 y 37, 38 representan la evidencia manuscrita más temprana de cualquier figura de la antigüedad clásica. Jesús tiene mejor documentación manuscrita que Julio César, que Alejandro Magno, que cualquier emperador romano. Pero esto no terminaba ahí.
El análisis paleográfico, el estudio de la escritura antigua, reveló algo extraordinario. La caligrafía del P52 muestra características específicas del estilo de escritura usado en Egipto durante la primera mitad del siglo II. El escriba que copió este texto había aprendido a escribir en griego usando las técnicas pedagógicas de su época. No era un falsificador posterior inventando, era un copista profesional, transcribiendo un texto que ya circulaba ampliamente. Y había más papiros, el P66, P75, P45, todos del siglo II y III, todos confirmando la misma narrativa con variaciones mínimas. La tradición manuscrita de los evangelios es más sólida que la de cualquier otro documento de la antigüedad, pero fue el análisis comparativo lo que me terminó de convencer. Tomé los criterios de historicidad que usamos para validar cualquier figura antigua: testimonio múltiple independiente, criterio de dificultad, criterio de coherencia cultural, y los apliqué sistemáticamente a Jesús. El resultado fue abrumador. Testimonio múltiple. Tenemos fuentes cristianas, evangelios, Pablo, judías, Josefo, romanas, Tácito, Plinio, e incluso referencias hostiles en literatura rabínica tardía. Criterio de dificultad. Los evangelios incluyen detalles embarazosos que nunca habrían inventado. Jesús siendo bautizado por Juan, implicando inferioridad, siendo crucificado como criminal común, sus discípulos huyendo la crucifixión, las mujeres siendo las primeras testigos de la resurrección, en una cultura donde el testimonio femenino no tenía validez legal. Criterio de coherencia cultural. Cada detalle de los evangelios encaja perfectamente con lo que sabemos del judaísmo palestino del primer siglo, desde los debates halágicos hasta las prácticas de purificación ritual. La quinta prueba me llegó de una fuente inesperada: las prácticas culturales que solo tenían sentido si Jesús había existido realmente. El bautismo cristiano, por ejemplo. Esta práctica estaba tan establecida en las comunidades cristianas primitivas que Pablo la da por sentada en sus cartas de los años 50 después de Cristo, apenas 20 años después de la crucifixión. Pero el bautismo cristiano tiene características únicas que no aparecen en ningún movimiento religioso previo. No es como los baños rituales judíos, mikveh, que se repetían regularmente. No es como los rituales de iniciación de las religiones mistéricas griegas, que eran secretos y elitistas. El bautismo cristiano era público, único, inclusivo y específicamente conectado con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo explicas la aparición instantánea de esta práctica tan específica sin un evento fundacional histórico? Es imposible. Los rituales no se inventan en el vacío, se desarrollan alrededor de eventos reales. La Eucaristía me presentó el mismo problema. Pablo, escribiendo a los Corintios alrededor del año 55 después de Cristo, describe la última cena como si fuera un evento histórico conocido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. No está inventando una tradición, está corrigiendo abusos en una práctica ya establecida. ¿Cuánto tiempo se necesita para que una práctica ritual se establezca tan sólidamente que requiera corrección pastoral? Décadas, no años. Y estamos hablando de solo 25 años después de la supuesta crucifixión. La matemática cultural no funcionaba si Jesús era un mito. Los mitos evolucionan lentamente a través de generaciones. Las prácticas históricas se establecen rápidamente después del evento fundacional. Pausa aquí por un momento, porque sé que alguien viendo esto ahora mismo está pasando por su propio Getsemaní. Tal vez te sientes solo, tal vez Dios se siente silencioso. Escribe en los comentarios lo que estás atravesando. Leo cada uno y esta comunidad ora los unos por los otros. Cuéntanos tu historia. La sexta prueba fue la expansión del cristianismo primitivo. Como historiador, sabía que los movimientos religiosos nuevos enfrentan resistencias naturales, tradiciones establecidas, estructuras de poder existentes, identidades culturales arraigadas. Pero el cristianismo se expandió contra todas las probabilidades históricas. En solo 3 décadas después de la crucifixión, había comunidades cristianas establecidas desde Jerusalén hasta Roma, desde Antioquía hasta Alejandría. Pablo pudo escribir a los romanos en el año 57 después de Cristo porque ya existía una comunidad cristiana vibrante en la capital del imperio. ¿Cómo? Roma tenía más de 1 millón de habitantes. La comunicación dependía de barcos y caravanas. No había internet, no había medios masivos, no había campañas evangelísticas organizadas. Y sin embargo, en menos de 30 años, el mensaje había penetrado todos los niveles de la sociedad romana. Había cristianos en el palacio de César, Filipenses 4:22, cristianos en el ejército, cristianos en el comercio, cristianos entre los esclavos y entre los libertos. Esta velocidad de expansión es históricamente anómala. Los mitos religiosos se propagan lentamente, a través de generaciones, mezclándose con culturas locales. Los movimientos históricos se expanden rápidamente cuando hay testigos vivos que pueden confirmar o negar los eventos fundacionales. Pero había algo más perturbador: la disposición al martirio.
Plinio el Joven, en su famosa carta al emperador Trajano, alrededor del año 112 después de Cristo, describe interrogatorios de cristianos donde les daba múltiples oportunidades de retractarse. Algunos lo hacían, pero otros preferían la ejecución antes que negar a Cristo. Esto no es comportamiento normal para adherentes a un mito. La gente no muere por historias que sabe que son inventadas. Muere por convicciones basadas en experiencias que considera reales. Los primeros mártires cristianos no eran fanáticos de segunda generación criados en tradiciones establecidas. Eran contemporáneos de los eventos. Algunos habían conocido personalmente a los apóstoles. Su disposición a morir sugiere que creían estar testificando sobre eventos que habían ocurrido realmente. La séptima y última prueba me destrozó emocionalmente: la transformación de los discípulos. Este fue el clavo final en el ataúd de mi escepticismo. Los evangelios nos presentan a los discípulos como cobardes, confundidos, ambiciosos, competitivos. Durante la crucifixión huyen. Pedro niega a Jesús 3 veces. Tomás duda de la resurrección. Santiago y Juan pelean por posiciones de poder. Este retrato negativo cumple perfectamente el criterio de dificultad. Nadie habría inventado héroes tan defectuosos para fundar su religión. Pero entonces algo radical sucede. 50 días después de la crucifixión, en Pentecostés, estos mismos hombres se transforman en predicadores valientes que desafían las autoridades religiosas y civiles. Pedro, que había negado conocer a Jesús por miedo a una sirvienta, ahora predica públicamente en el templo, acusando a los líderes judíos de haber crucificado al Mesías. ¿Qué pudo causar una transformación psicológica tan radical en tan poco tiempo? Los escépticos proponen teoría tras teoría: alucinaciones colectivas, robo del cuerpo, desmayo en la cruz, desarrollo posterior del mito, pero ninguna explica satisfactoriamente la evidencia combinada. Las alucinaciones son experiencias individuales, no colectivas. El robo del cuerpo no explica las apariciones posteriores. El desmayo no explica las heridas fatales de la crucifixión romana. El desarrollo mítico no explica la rapidez de la expansión ni la solidez de las tradiciones rituales. Y sobre todo, ninguna teoría alternativa explica por qué los discípulos estarían dispuestos a sufrir persecución y muerte por algo que sabían que era falso. La explicación más simple, la que requiere menos suposiciones extraordinarias, es que los discípulos creían haber experimentado algo real, y que ese algo los transformó tan radicalmente que estuvieron dispuestos a reorganizar sus vidas y arriesgar sus muertes para testimoniarlo. Entonces, después de 2 años de investigación exhaustiva, me senté en mi habitación del Hotel American Colony, en Jerusalén Oriental, rodeado de notas, fotografías, fotocopias de manuscritos, y me di cuenta de algo aterrador. Había fracasado completamente en mi misión. No había logrado enterrar a Cristo. En su lugar, había desenterrado la evidencia histórica más sólida que jamás había visto para cualquier figura de la antigüedad. 7 líneas independientes de evidencia, todas convergiendo hacia la misma conclusión. Jesús de Nazaret había existido realmente. Había vivido, había enseñado, había sido crucificado. Y algo extraordinario había sucedido después que transformó a sus seguidores de cobardes fugitivos en mártires valientes. Pero aquí está lo que realmente me quebró. No era solo evidencia histórica lo que había encontrado, era una invitación personal. Porque si Jesús era real, si había existido realmente, entonces sus palabras no eran filosofía abstracta. Eran declaraciones históricas concretas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ve a mí ve al Padre. Yo soy la resurrección y la vida. Si el hombre que pronunció estas palabras había existido realmente, entonces yo tenía que decidir qué hacer con sus afirmaciones. No podía refugiarme más en el escepticismo académico. La evidencia me había acorralado contra una decisión personal. Quiero preguntarte algo personal, y lo digo en serio. ¿Has tenido algún momento donde sentiste que Dios estaba orando específicamente por ti? No hablo de oración general, sino de esa sensación íntima de ser conocido, visto, amado personalmente por el Creador del universo. Porque eso fue exactamente lo que experimenté esa noche en Jerusalén. Por primera vez en mi vida, entendí que toda mi búsqueda académica había sido en realidad una búsqueda espiritual disfrazada. No había estado cazando un mito, había estado huyendo de un encuentro. Ahora, antes de que vayas a ningún lado, todo lo que acabamos de repasar, las piedras que hablan, las evidencias que no se pueden negar, la transformación de escéptico a creyente, esto no puede ser solo un video que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de escribir, la que me mantiene conectado con esta verdad día tras día. Toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios, no una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo, no lo pases por alto. Y si este video cambió cómo ves la historicidad de Cristo, suscríbete. Voy así de profundo cada semana. Una cosa más, ahora mismo mientras sientes esto, piensa en una persona, solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este video. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. El cazador de mitos se convirtió en cazador de almas. Y tú podrías ser el siguiente.